Entonces, religión es volver a unir algo que se desunió. ¿Qué es lo que une la religión? ¿Qué es lo que une la religión? ¿Cómo? Muy bien, la religión une al hombre ¿con quién? Con Dios. Eso es religión. Religión es vivir unido a Dios. Quiere decir entonces que religión no es ir a una iglesia, porque yo puedo ir a una iglesia y no estar unido a Dios. Religión no es dar diezmo. Yo puedo dar diezmo y no estar unido a Dios. Religión no es dejar de trabajar el sábado, porque hay muchos adventistas, entre comillas, que dejan de trabajar el sábado, pero no guardan el sábado. Están en la semana haciendo actividades seculares y llega el sábado y como no hay tiempo en la iglesia para hacer las cosas durante la semana, entonces meten todas las actividades del sábado en el sábado, que tienen conquistadores, que tienen junta de iglesia, que tienen esto, y no guardan el sábado, simplemente cambiaron de actividad secular a actividad eclesiástica, pero no descansan en el sábado con Dios. No están unidos a Dios. Porque religión es vivir unido a Dios. Yo siempre lo explico de la siguiente manera, que es muy simple. Religión, tú estás en religión cuando te levantas con Dios, desayunas con Dios, vas a la universidad con Dios, vuelves a la universidad con Dios, te diviertes con Dios, miras televisión con Dios, si puedes, haces todo con Dios. Y cuando tú te separas de Dios, eso se llama pecado en la Biblia y no estás en religión. Por lo tanto, puede haber un montón de adventistas que no están religados con Dios. Y puede haber muchos pentecostales, muchos católicos, que muchas veces les damos con un palo, con la profecía en la cabeza, cuando ellos quizás son más adventistas que nosotros. Porque religión es vivir unido a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy bien, religiones hay solamente 2. Y esto es importantísimo lo que voy a decir, espero que les parezca tan importante a ustedes. Pero esto es importantísimo cuando vas a testificar con alguien. Hay 2 religiones, está la religión falsa y la religión verdadera. Estos 2 principios son la base de todas las religiones. Y vamos a ver, entonces, vamos a definir la religión falsa. En la religión falsa está el hombre y están los dioses. Y los dioses, hay un terremoto, hay un huracán, ¿y qué dicen los hombres en la religión falsa? Los dioses están ¿qué? Están enojados. Entonces los dioses están enojados. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para calmar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer tiene que hacer un sacrificio. Entonces el hombre termina siendo una víctima de los dioses. Los dioses están enojados. El hombre hace un sacrificio, le ofrece a Dios algo y Dios, ¿qué hace cuando le ofrecen el sacrificio? Se calma. Esto es la semilla de la religión falsa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta religión? Primero, ¿qué está en el centro? Las obras humanas son ¿qué? Centrales. En toda iglesia donde se hable todo el tiempo de lo que el hombre tiene que hacer, esa es una iglesia falsa. Y no importa cómo se llame la iglesia. Si en una iglesia se está diciendo todo el tiempo cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comer, cómo tienes que hacer esto, qué es lo que tiene que hacer el hombre cómo tiene que adorar, cómo tiene que hacer, todo se habla del hombre, el hombre, el hombre. Eso es religión falsa. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una iglesia que se hable mucho del hombre. Pero ojalá que estos conceptos nos ayuden si es que estás en una iglesia donde el centro es el ser humano. Por más que te llames adventista y que creas en 28 doctrinas, posiblemente estés en una iglesia falsa. Los dioses responden al hombre ¿cómo? Bendiciendo. Yo le ofrezco algo a Dios y Dios me bendice. Entonces, en este tipo de religión, cuando el hombre tiene una crisis, cuando le pasa algo que no entiende, ¿qué dice? Los dioses me están ¿qué? Me están castigando. Entonces va a Dios y le dice, Señor, tú viste, yo fui director de actividad misionera en la iglesia, yo hago todo esto, ¿cómo es que me pasa esto? Bendíceme, porque yo te he dado todo esto para que me bendigas. Y Dios no te bendice por lo que tú haces, Dios te bendice porque te ama. Es más, si tú vas a Romanos, en Romanos capítulo 2, dice
que Dios te bendice para que tú vayas al arrepentimiento. Porque es el amor de Dios lo que te atrae a Él y no el castigo de Él. Esto es tremendo. En la religión falsa, los dioses son honrados ¿por qué? Por ritual distante. El ritual es sumamente importante en la iglesia falsa. Como Dios está enojado, entonces yo tengo que estar lejos de Dios. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Por medio del ritual. Entonces, en las iglesias falsas, el ritual es sumamente importante. Viene la Santa Cena. Y entonces está la mesa, yo no sé, pero en los países latinos allá y en las iglesias latinas en Estados Unidos, y hay un lío con ese mantel de la Santa Cena. No sé, acá se usa el mantel de la Santa Cena. Un lío tremendo. Tienen que ir las diaconisas un día antes para ensayar cómo doblar el mantel y hacerlo al ritmo y hacerlo así. Y todo un ritual. Y entonces el mantel llega a ser más importante que los símbolos de lo que habla la Santa Cena. Entonces me acuerdo que tenía una jefa de diaconisa que estaba una novata que había sido diaconisa y había faltado la diaconisa entrenada en doblar manteles, y entonces tuvieron que meter una novata que no tenía entrenamiento en doblar el mantel, y vino al ensayo el viernes de noche, pero entonces el sábado estaba tan nerviosa con el mantel que le salía todo mal el mantel, y estaba la jefa de diaconisa parada y perdía el espíritu de la Santa Cena por el ritual. Eso es iglesia falsa. En la iglesia verdadera no es que no hay rituales, sí hay rituales, y son importantes los rituales. Pero lo importante no es cómo se dobla el mantel, que de paso no está en ningún lado en la Biblia que tiene que haber un mantel y que tiene que ser doblado, sino lo importante es a lo que apunta el ritual y el espíritu con que hago el ritual. En la religión falsa los dioses cambian en dioses buenos por las obras de ¿quién? Por las obras del hombre. Entonces, ¿quién tiene el control de Dios? El hombre. El hombre, si hace cosas buenas, Dios lo bendice. Si hace cosas malas, entonces yo vivo para portarme bien. En la religión verdadera, nadie vive para portarse bien. Porque en la religión verdadera, en la iglesia verdadera, las iglesias no son una escuela de moralidad. Las iglesias son un lugar de salvación, que es muy diferente a una escuela de moralidad. Y tendríamos mucho para hablar. ¿Cuál es el resultado de esta manera de ver la religión? El resultado es ¿qué? El orgullo. Si Dios lo tengo en el control está en mi control Dios. Entonces yo soy bueno y Dios me bendice. Y como Dios me bendice, entonces soy mejor que el otro. Entonces yo me empiezo a sentir... 14 minutos me quedan. Estoy en... bueno, entonces voy a tener que dividir en 3 charlas esta charla. Pero entonces, yo empiezo a sentirme superior a los demás porque tengo el control de mi vida sobre mis manos, en mis manos. Y quiero decirte algo. En la Biblia y en la religión verdadera no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, no importa cómo, no hay lugar. ¿Te sientes orgulloso de algo en tu vida? Y yo he escuchado muchas veces que se dicen, yo he estado en reuniones donde dice, hermanos, ¿no sentimos un sano orgullo por la iglesia? ¿Cuántos sienten un sano orgullo por la iglesia? Amén, se escucha. Un sano orgullo por la iglesia. Hemos aprendido a definir al peor pecado como si fuera sano. No hay ningún sano orgullo. Todo orgullo es causa de pecado y me lleva a la perdición. Y no hay sano orgullo de nada. Si tú te sientes orgulloso por tu iglesia, tú estás perdido. Te separaste del Cordero. Y si no, lean Romanos. En Romanos está muy claro que no hay lugar para el orgullo. Nos sentimos orgullosos de nuestros jóvenes que se invistieron en la investidura de conquistadores y que tienen todos los parches. Entonces pasan con los parches como diciendo... nos sentimos orgullosos de nuestro concurso de predicación porque ganó el concurso este buen predicador. Concurso de predicación. Es una abominación. Y perdonen que estoy diciendo esto. Pero ¿cómo vamos a competir con la Biblia? Cuando la competencia en la Biblia es algo totalmente nefasto, es algo del diablo. En la Biblia lo único que hay es colaboración, pero no hay competencia.
Pero nos hemos formado en una cultura que hemos dado por bueno y hemos definido lo que es adventismo con criterios culturales y no con criterios bíblicos. Y entonces después estamos preocupados y decimos, ¡ay, que no vengan la batería a la iglesia, la batería! El problema no es la batería, hay un montón de problemas que son mayores y nos hacemos el drama por una batería. Y no voy a hablar de culto de adoración, que es un tema muy interesante. Pero hay cosas que son peores. Pero diezmamos la menta, el eneldo y el comino y nos tragamos un camello. Y yo tengo una pregunta, ¿te tragaste un mosquito alguna vez? Quizás te olvidaste, pero ¿te tragaste un camello alguna vez? Si te lo tragaste, nunca te olvidaste. Porque no te podés olvidar de tragar un camello. O sea, al camello te acordás. Entonces Jesús dice que el que tiene atragantado el camello en la garganta hace énfasis en el mosquito para que nadie descubra el camello que se está tragando. Cuando hacemos énfasis en las cosas pequeñas de la religión, en el ritual, en el mantel de la Santa Cena, en que si la corbata, no la corbata, que si la plataforma, no la plataforma, si el piano, si pasan las sillas a la plataforma y que siempre tienen que estar en el mismo lugar. Cuando empezamos a hacer énfasis en todas esas cosas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no tengo tiempo para demostrarlo, es que estamos escondiendo algún tipo de pecado. Pecado que está basado, y no estoy diciendo que quizás sí, no estamos quizás escondiendo fornicación o adulterio, estamos escondiendo orgullo. Gracias. ¿Cuál es la religión verdadera? Creo que no voy a llegar a terminar ni el tema ni la primera partecita. En la religión verdadera está Dios y está el ser humano. ¿Quién está enojado con quién? ¿Quién está enojado con quién en la religión verdadera? ¿Quién está enojado con quién? El hombre está enojado con Dios. ¿Y Dios qué hace para cambiar la actitud del hombre? Dios hace un sacrificio para cambiar la actitud del hombre. No es Dios que cambia en la religión verdadera, sino somos nosotros los que cambiamos. Entonces en la religión verdadera, Dios es la víctima voluntaria. Él viene a este mundo en la persona de Jesucristo y hace bien. Y lo único que hace el hombre es enojarse con Él. Y aquellas manos que dieron sanidad son clavadas en una cruz por odio. Entonces en la religión verdadera, la obra de Dios, ¿qué es? Es central. ¿De quién se habla en la religión de verdadera? Se habla de Dios, no se habla del hombre. No se habla tanto de lo que el hombre hace, sino que se habla más de lo que Dios hace. Y cuando hablamos de lo que Dios hace, tiene una consecuencia en lo que el hombre hace. Eso es religión verdadera. El hombre responde con gratitud y servicio. ¿Hay una respuesta del hombre? Sí, el hombre no queda igual. Cuando se habla de Dios, nadie puede quedar igual. Cuando se habla el evangelio puro, o te pones en contra o a favor, pero no puedes quedar neutral. Pero cuando se habla de Dios es lo que trae verdaderamente cambio. Y la persona que recibe a Dios en su vida, entrega su vida a Dios con gratitud. Y esa gratitud la manifiesta en servicio. Dios es honrado, ¿por qué? No por ritual, sino ¿por qué? Por relación. A Dios no le interesan los rituales, a pesar de que Él instauró rituales. Si esos rituales me llevan a una relación más profunda con Él, entonces eso de Dios se agrada de eso. Pero si los rituales no me llevan a tener una relación más profunda con Dios y con mi prójimo, es una farsa. Y si no, lean Isaías capítulo 1. Dios le dice, hastiado estoy de vuestros sábados. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo de Dios hacía rituales sin tener relación con Dios. Y entonces a Dios le da asco cuando alguien viene a la iglesia sin tener relación con Dios. Una relación íntima con Dios. Y me gustaría poder desarrollar estos conceptos, pero no tengo tiempo. El hombre en la religión verdadera es cambiado de enojado en amante por la obra de Dios. Hay en esta religión, hay un puntero acá me dijeron, ¿cuál era este? En esta religión hay fanatismo, hay adherencias a reglas. En esta religión hay adherencia a una persona que se llama Jesucristo.
En esta religión hay adherencia a tradiciones. En esta religión yo me adhiero a los principios de la palabra de Dios. En esta religión soy fiel al manual de iglesia. En esta religión yo soy fiel a Dios hasta la muerte. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de religión se vive en tu iglesia local? Tenemos que empezar a definir adventismo, y si creemos que el adventismo fue levantado por Dios, el adventismo tiene que estar construido sobre este esquema y no sobre este. Si está construido sobre este, entonces estamos en una religión falsa. El resultado de la verdadera religión es ¿qué? Es humildad. Es humildad. Y cuando hay humildad puede haber buenas relaciones.